Lección 1. Conexión Wi-Fi del aeropuerto. Hola Anna, ¿te has conectado alguna vez al Wi-Fi del aeropuerto? Hola John. Sí, ya me he conectado a la red Wi-Fi del aeropuerto anteriormente. ¿Necesitas ayuda para conectarte? Sí, no estoy seguro de cómo hacerlo. ¿Puedes guiarme a través del proceso? Claro, es bastante sencillo. Primero, asegúrate de que el Wi-Fi de tu dispositivo esté encendido. Vale, la conexión Wi-Fi está encendida. ¿Qué sigue? Busca las redes Wi-Fi disponibles y selecciona la que corresponda al nombre del aeropuerto o a un identificador similar. Veo algunas redes en la lista. ¿Debo elegir la que tenga la potencia de señal más alta? Sí, seleccionar la red con la señal más fuerte suele ser una buena idea. Garantiza una conexión más estable. Muy bien, he seleccionado la red Wi-Fi del aeropuerto. ¿Cuál es el siguiente paso? Cuando estés conectado a la red, abre tu navegador web. Debería ser redirigido a una página de inicio de sesión. Lo tengo. Ahora veo la página de inicio de sesión. ¿Qué tengo que hacer? Por lo general, tendrás que aceptar los términos y condiciones o introducir una contraseña si se te proporciona. Sigue las instrucciones que aparecen en pantalla para completar el proceso de inicio de sesión. He aceptado los términos y condiciones. ¿Hay algo más que deba hacer? Eso es. Una vez que hayas iniciado sesión correctamente, deberías tener acceso a la red Wi-Fi del aeropuerto. Disfruta de tu conexión a Internet. Fantástico. Gracias por tu orientación. Lo agradezco. Lección 2. Estimación del tiempo. Hola Anna, tengo una pregunta. En la medida de lo posible, lo entiendo. ¿Me puede dar una estimación aproximada? Hola John. Por supuesto, haré todo lo posible para darte un presupuesto. ¿Con qué necesitas ayuda? Estoy planeando un viaje por carretera. ¿Cuánto crees que se tardaría en conducir desde aquí hasta la playa? Eso depende de varios factores, como el tráfico y la distancia. ¿Puede decirme la distancia aproximada entre las dos ubicaciones? Está a unas 200 millas. Pero, por supuesto, el tráfico puede alargarlo. Muy bien. En promedio, suponiendo un tráfico moderado, podría tardar entre 3 y 4 horas en llegar a la playa. Eso no está tan mal. ¿Hay momentos específicos del día en los que el tráfico suele ser más ligero? Por lo general, las primeras horas de la mañana o las últimas de la noche tienen menos tráfico en comparación con las horas punta. Podría valer la pena considerar esos horarios para una conducción más fluida. Es útil saberlo. Gracias. ¿Hay algo más que deba considerar? Sí, siempre es una buena idea comprobar si hay algún cierre de carreteras o trabajos de construcción a lo largo de la ruta. Eso podría afectar la duración del viaje. Me aseguraré de comprobar de antemano si hay algún cierre de carreteras. Gracias por el recordatorio. De nada. La seguridad siempre debe ser una prioridad. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarlo? En realidad, una cosa más. ¿Qué hay del viaje de ida y vuelta?
¿Llevaría un tiempo similar? Es probable que dure aproximadamente la misma duración, suponiendo que las condiciones de tráfico sean similares. Ten en cuenta que puede variar, por lo que es mejor estar preparado. Entendido. Planificaré en consecuencia. Gracias por tu orientación. Lo agradezco. Lección 3. Recomendación de servicios. Hola Anna, personalmente he tenido buenas experiencias con algunas populares. Hola John. Es genial escuchar eso. ¿Me puede recomendar algunos de esos servicios? Absolutamente. Un servicio que recomiendo encarecidamente es la plataforma de transmisión en línea. Cuenta con una amplia biblioteca de películas y programas de televisión. Eso suena interesante. Disfruto viendo películas y programas en mi tiempo libre. ¿Qué otros servicios recomendaría? Otro servicio que vale la pena considerar es la plataforma de transmisión de música. Ofrece una amplia gama de canciones y listas de reproducción para todos los estados de ánimo. Eso es fantástico. Me encanta escuchar música, así que tener acceso a una biblioteca musical diversa sería maravilloso. ¿Alguna otra recomendación? Sí, también recomiendo el servicio de comida a domicilio. Es práctico para esos momentos en los que no tienes ganas de cocinar o salir a comer. Oh, definitivamente puedo ver el atractivo de eso. A veces, es bueno que te entreguen una comida deliciosa justo en la puerta de tu casa. ¿Alguna otra sugerencia? Por último, recomendaría el servicio de transporte. Es una forma cómoda y fiable de moverse por la ciudad, especialmente si no tienes coche. Es una gran sugerencia. Tener una opción de transporte confiable es crucial, especialmente cuando se explora un lugar nuevo. Gracias por las recomendaciones. De nada. Me alegro de haber podido ayudar. Estos servicios me han hecho la vida más fácil y agradable, y espero que hagan lo mismo por usted. Te lo agradezco. Definitivamente los probaré y veré cómo mejoran mi rutina diaria. Gracias de nuevo por compartir tus experiencias. No hay problema, estoy seguro de que te resultarán útiles. Si tiene más preguntas o necesita más recomendaciones, no dude en preguntarnos. Disfruta explorando estos servicios. Lección 4. Viajar al aeropuerto. Hola Anna, hay trenes que van directamente al aeropuerto. Eso es perfecto. Hola John. Es genial tener una opción de transporte conveniente. ¿Con qué frecuencia circulan los trenes? Los trenes salen con frecuencia, por lo general cada 15 minutos. Por lo tanto, no tendremos que preocuparnos por perder uno. Eso es fantástico. Nos da flexibilidad y tranquilidad saber que podemos coger un tren fácilmente. Absolutamente. Además, el viaje en tren al aeropuerto es bastante cómodo y eficiente. Me alegra oír eso. Es importante tener un viaje tranquilo, especialmente cuando se viaja con equipaje. Definitivamente. Y las estaciones de tren tienen servicios como tiendas y cafeterías, lo que hace que el viaje sea más agradable. Eso es una ventaja. Podemos tomar un café o un aperitivo antes de subir al tren. Hace que la experiencia sea más placentera.
Exactamente, son esas pequeñas cosas las que mejoran nuestra experiencia de viaje y la hacen memorable. No podría estar más de acuerdo. La atención a los detalles puede marcar la diferencia a la hora de crear una experiencia de viaje positiva. Absolutamente. Son las pequeñas comodidades y conveniencias las que se suman a un gran viaje. Tengo muchas ganas de que llegue este viaje ahora. Saber que la opción de tren está disponible lo hace aún mejor. Me alegra oír eso. Viajar al aeropuerto será muy fácil con el servicio de tren. Definitivamente. Es reconfortante tener un medio de transporte confiable, especialmente para viajes importantes. Absolutamente. Llegaremos al aeropuerto en poco tiempo y estaremos listos para nuestra próxima aventura. No puedo esperar. Gracias por sugerir la opción del tren. Hará que nuestro viaje sea mucho más cómodo. De nada. Me alegro de haber podido ayudar. Aprovechemos al máximo nuestro viaje al aeropuerto y disfrutemos nuestro viaje al máximo. Lección 5. Lo esencial para viajar. Hola Anna, me estoy preparando para mi próximo viaje. Tengo mi ropa y artículos de tocador listos. Los empacaré. ¿Algún otro elemento esencial que deba tener en cuenta? Hola John. Es genial que tengas la ropa y los artículos de tocador cubiertos. Además de eso, aquí tienes algunos otros artículos esenciales que quizás quieras considerar empacar. Oh, por favor, cuénteme más. Quiero asegurarme de que tengo todo lo que necesito. En primer lugar, no olvides llevar un adaptador de viaje si vas a otro país con diferentes tipos de enchufes. Buen punto. No me gustaría acabar con las pilas agotadas. Definitivamente llevaré un adaptador de viaje. Otro elemento esencial es un cargador universal o un banco de energía para mantener tus dispositivos cargados mientras viajas. Es una sugerencia inteligente. Me aseguraré de llevar una batería externa para no quedarme sin batería durante mis viajes. También es una buena idea tener una fotocopia del pasaporte y otros documentos importantes, por si los originales se pierden o son robados. No había pensado en eso. Haré fotocopias y las guardaré en un lugar separado de los documentos originales. Además, considera llevar una botella de agua reutilizable para mantenerte hidratado y reducir los residuos plásticos durante el viaje. Es una gran sugerencia. Me aseguraré de llevar mi botella de agua reutilizable. Es importante mantenerse hidratado mientras viajas. Por último, no olvides los medicamentos o recetas que puedas necesitar durante tu viaje. Absolutamente. Verificaré y empacaré todos mis medicamentos para asegurarme de llevarlos conmigo. Eso cubre lo esencial. ¿Hay algo más que quieras preguntar o comentar? No, es perfecto. Muchas gracias por tu ayuda. Lo agradezco. Lección 6. Cómo hacer una lista de empaque. Hola Anna, he estado pensando en nuestro próximo viaje. Gran idea para discutir y planificar con anticipación. También deberíamos hacer una lista de equipaje y reunir todo lo que necesitamos. Hola John. Por supuesto, tener una lista de empaque es esencial para mantenerse organizado y garantizar que no olvidemos nada importante.
Empecemos. En primer lugar, debemos considerar el clima y las actividades en nuestro destino. De esa manera, podemos empacar ropa y calzado adecuados. Es un buen argumento. No queremos que nos pillen desprevenidos. Investigaré el pronóstico del tiempo y anotaré las prendas de vestir adecuadas. Mientras lo haces, haré una lista de artículos básicos generales, como artículos de tocador, documentos de viaje y cualquier dispositivo electrónico necesario. Excelente. Incluyamos también cualquier artículo específico que podamos necesitar para las actividades que planeamos realizar, como equipo de senderismo o trajes de baño. Hablando de actividades, debemos comprobar si hay restricciones o requisitos especiales en nuestro destino, como los requisitos de visado. Absolutamente. La seguridad y el cumplimiento son cruciales. Investigaré los documentos de viaje y las pautas de salud necesarios para nuestro destino. También es una buena idea empacar algunos bocadillos y opciones de entretenimiento para el viaje, especialmente si es un viaje largo. Buena idea. Añadiré bocadillos, libros y quizás algunos juegos a la lista. Hará que el viaje sea más agradable. Otro aspecto importante es empacar los medicamentos o suministros de primeros auxilios necesarios. Debemos estar preparados para cualquier circunstancia imprevista. Definitivamente. Me aseguraré de incluir un pequeño botiquín de primeros auxilios y cualquier medicamento recetado que necesitemos durante el viaje. Por último, revisemos la lista para asegurarnos de que no nos hemos perdido nada. Es mejor ser minucioso y estar preparado. Acordado. Revisaremos la lista juntos, asegurándonos de que tenemos todo lo que necesitamos para un viaje agradable y sin problemas. Gracias. Agradezco tu ayuda para hacer esta lista de equipaje. Hará que nuestro viaje sea mucho más organizado. De nada. Estaré encantado de ayudar. Ahora, comencemos a recopilar todos los elementos de nuestra lista. Absolutamente. Reunamos todo lo que necesitamos y tengamos un viaje sin estrés. Lo espero con ansias. Yo también va a ser una aventura fantástica. Asegurémonos de que estamos preparados para todos los aspectos. Definitivamente. Gracias de nuevo. Agradezco tu apoyo. Lección 7. Derrotar a la multitud. Hola Anna, estaba pensando en nuestra visita al museo. ¿Qué tal las 10 de la mañana? De esa forma, podemos ganarle a la multitud. Hola John. Parece un gran plan. Visitar más temprano en el día es una forma inteligente de evitar las largas colas y el hacinamiento. Además, tendremos más tiempo para explorar y disfrutar de las exhibiciones sin prisas. Absolutamente. Siempre es agradable tener una experiencia relajada y sin prisas, especialmente cuando se aprecian obras de arte y artefactos históricos. Estoy de acuerdo, por lo tanto. Nuestro objetivo es llegar al museo alrededor de las 10 de la mañana para aprovechar al máximo nuestro tiempo y evitar las horas más concurridas. Eso funciona para mí. Podemos planificar nuestra mañana en consecuencia, tal vez tomar un desayuno ligero antes de ir al museo. Buena idea, podemos buscar una cafetería o panadería cercana para tomar un bocado rápido y una taza de café para empezar el día. Suena perfecto.
Nos dará la energía que necesitamos para sumergirnos por completo en las exposiciones del museo. Y cuando terminemos de explorar, será la hora de comer y podremos encontrar un buen lugar para disfrutar de una comida cerca. Es un plan genial. Podemos buscar un restaurante que ofrezca cocina local para completar nuestra experiencia cultural. Absolutamente. Probar la comida local es siempre lo más destacado de cualquier viaje. Podemos pedir recomendaciones o investigar un poco de antemano. Excelente sugerencia. De esa forma, tendremos una idea de los mejores lugares para comer y no perderemos tiempo buscando sobre el terreno. Exactamente, se trata de optimizar nuestro tiempo y aprovechar al máximo nuestra visita al museo y sus alrededores. No podría estar más de acuerdo. Planificar con anticipación y ser estratégicos con nuestros tiempos garantizará un día memorable y agradable. Me alegro de que estemos en la misma página. Va a ser una experiencia fantástica y estoy deseando que llegue. Yo también me muero por explorar el museo y disfrutar de la cocina local. Va a ser un día inolvidable. Definitivamente. Gracias por coordinar el calendario y sugerir un plan tan reflexivo. De nada. Es un placer contribuir a nuestra aventura. Aprovechemos al máximo nuestro tiempo y creemos recuerdos maravillosos. Absolutamente. Superémonos a la multitud y pasemos un día increíble en el museo. Lección 8. Cómo elegir la cama adecuada. Hola Anna, he estado pensando en comprarme una cama nueva. ¿Qué tal una cama? ¿Hay algún tipo específico de cama que deba buscar? Hola John. Cuando se trata de camas, hay varias opciones a tener en cuenta. Depende de tus preferencias y necesidades específicas. Ya veo. ¿Cuáles son algunos de los diferentes tipos de camas que debo tener en cuenta? Bueno, hay camas tradicionales con marco y colchón, camas con plataforma, camas ajustables e incluso literas para espacios compartidos. Interesante. ¿Cuáles son las ventajas de cada tipo de cama? Las camas tradicionales son versátiles y vienen en varios estilos. Las camas con plataforma ofrecen un aspecto moderno y minimalista. Las camas ajustables brindan una comodidad personalizable, y las literas son ideales para maximizar el espacio. Es útil saberlo. Estoy buscando algo cómodo y duradero. ¿Qué debo tener en cuenta en cuanto a las opciones de colchones? Para mayor comodidad y apoyo, puedes elegir entre colchones de espuma viscoelástica, de muelles interiores, de látex o híbridos. Cada uno tiene sus características y beneficios únicos. Lo tendré en cuenta. ¿Qué pasa con el tamaño de las camas? ¿Hay tamaños estándar que deba considerar? Sí, los tamaños de cama más comunes son individuales, dobles, queen y king. El tamaño que elijas depende de tu espacio y de tus preferencias personales. Muy bien. Mediré mi habitación para ver qué tamaño me queda mejor. ¿Hay algo más que deba tener en cuenta? Definitivamente. Considera factores como la altura de la cama, la facilidad de montaje y las opciones de almacenamiento si necesitas espacio adicional para la ropa de cama u otros artículos. Buen punto. Me aseguraré de comprobar la altura y también de buscar camas con almacenamiento incorporado. Eso sería conveniente.
Parece un plan. Y no olvides leer las reseñas y comparar precios para encontrar la mejor relación calidad-precio para tu presupuesto. Absolutamente. Investigaré un poco y exploraré diferentes opciones antes de tomar una decisión. Eso es sensato. Tómese su tiempo y tome una decisión informada. Una buena cama es esencial para una noche de sueño reparador. Gracias. Tu consejo ha sido muy útil. Agradezco su orientación en este proceso. De nada. Me alegro de haber podido ayudar. Recuerde que vale la pena invertir en una cama cómoda y que brinde apoyo. Estoy de acuerdo, me aseguraré de elegir con prudencia y priorizaré tanto la comodidad como la durabilidad. Esa es la mentalidad correcta. Estoy seguro de que encontrarás la cama perfecta para tus necesidades. Gracias por su confianza. Comenzaré mi búsqueda y tendré en cuenta tus consejos. La mejor de las suertes. Espero que encuentres la cama de tus sueños. Gracias de nuevo. Te lo haré saber una vez que haya tomado mi decisión. Lección 9. Explorando la cocina local. Hola Anna, estaba pensando en nuestro próximo viaje. Es una buena idea. También podemos probar algunos restaurantes locales si nos apetece. Hola John. Absolutamente. Degustar la cocina local es una forma fantástica de sumergirnos en la cultura y mejorar nuestra experiencia de viaje. Estoy de acuerdo, siempre es emocionante probar nuevos sabores y platos que son exclusivos de la región que visitamos. Definitivamente. Podemos preguntar a los lugareños o investigar un poco para encontrar restaurantes populares que ofrezcan auténticas especialidades locales. Eso suena genial. Estoy abierto a probar diferentes tipos de cocina. ¿Recomiendas algún plato local específico? Bueno, depende del destino, pero algunas opciones populares pueden ser platos de mariscos, delicias regionales o comida callejera tradicional. Me da hambre solo de pensarlo. Tengo una curiosidad especial por la comida callejera. ¿Cuáles son algunos ejemplos que podríamos encontrar? La comida callejera puede ser increíblemente variada y deliciosa. Puedes encontrar cosas como tacos, kebabs, albóndigas o incluso frutas exóticas y bocadillos. MMM. Definitivamente me apetece probar comida callejera. Es una excelente manera de probar los sabores locales mientras viajas. Absolutamente. Y si queremos disfrutar de una experiencia gastronómica sin descanso, podemos explorar los restaurantes locales conocidos por sus especialidades. Parece un plan. Siempre estoy dispuesto a probar cosas nuevas y ampliar mis horizontes culinarios. Ese es el espíritu. Se trata de disfrutar de nuevas experiencias y saborear los sabores del destino. No podría estar más de acuerdo. Es como emprender un viaje gastronómico junto con nuestra aventura de viaje. Exactamente, y quién sabe, es posible que descubramos nuevos platos o sabores favoritos que podamos recrear en casa. Sería fantástico. Llevarnos un pedacito de la cocina del destino como recuerdo culinario. De hecho, es una forma maravillosa de mantener vivos los recuerdos de nuestro viaje y compartir nuestras experiencias con amigos y familiares.
Absolutamente. Ya me imagino las historias que tendremos que contar sobre la increíble comida que probamos durante nuestros viajes. Va a ser una experiencia deliciosa y memorable. Me muero por embarcarme juntos en esta aventura culinaria. Yo tampoco. Preparemos nuestras papilas gustativas y tengamos el apetito abierto a las delicias gastronómicas que nos esperan. Acordado. Estamos aquí para explorar la cocina local y satisfacer nuestros antojos de nuevos sabores y descubrimientos culinarios. Enhorabuena por eso. Embárquese en un viaje lleno de sabor y cree experiencias gastronómicas inolvidables a lo largo del camino. Lección 10. Romper el hielo. Hola Anna, cuando se trata de iniciar conversaciones, es importante acercarse a las personas de una manera amable y acogedora. Hola John. Absolutamente. Dar una buena primera impresión y crear un ambiente confortable puede marcar la pauta para una conversación agradable. Definitivamente. Sonreír y usar un lenguaje corporal abierto puede ayudar a que los demás se sientan cómodos y a que sean más receptivos a la hora de hablar. Eso es correcto. Es importante mostrar un interés genuino por la otra persona y hacer que se sienta valorada y escuchada. La escucha activa es crucial. Demuestra que estamos comprometidos e interesados en lo que la otra persona tiene que decir. Absolutamente. Hacer preguntas abiertas también puede alentar a la persona a compartir más sobre sí misma y sus pensamientos. Es un buen consejo. Las preguntas abiertas permiten algo más que una simple respuesta de sí o no, y crean espacio para una conversación más profunda. Exactamente, es importante evitar dominar la conversación y dar a la otra persona espacio para que se exprese. Estoy de acuerdo, equilibrar el habla y la escucha es clave para fomentar un intercambio significativo y agradable. Otro aspecto importante es tener en cuenta las diferencias culturales y respetar los límites personales al iniciar conversaciones. Sí, la sensibilidad cultural es crucial. Conocer las diferentes costumbres y normas nos ayuda a gestionar las conversaciones con respeto. Definitivamente. Es importante ser adaptable y tener una mente abierta, especialmente cuando se habla con personas de diversos orígenes. Absolutamente. Aceptar la diversidad y aprender desde las perspectivas de los demás puede enriquecer nuestras conversaciones y ampliar nuestros horizontes. Eso es correcto. Cada conversación es una oportunidad para aprender algo nuevo y obtener una perspectiva diferente. No podría estar más de acuerdo. Participar en conversaciones significativas nos ayuda a crecer personal e intelectualmente. También vale la pena mencionar el poder de un cumplido genuino o una palabra amable para iniciar una conversación con una nota positiva. Es un punto maravilloso. Un cumplido puede hacer que alguien se sienta bien al instante y crear un ambiente agradable. Y, por último, es importante ser paciente y comprensivo. No todas las conversaciones se desarrollarán a la perfección, pero cada intento es una oportunidad de aprendizaje. Absolutamente. Con la práctica, podemos tener más confianza y habilidad para iniciar conversaciones y establecer conexiones. Ese es el espíritu. Por lo tanto, salgamos de nuestras zonas de confort y entablemos conversaciones significativas con las personas que nos rodean.
Estoy preparado para el desafío. Abordemos las conversaciones con franqueza, curiosidad y un deseo genuino de conectarnos. Lección 11. Explorando la ciudad. Hola Anna, he estado buscando hoteles cerca de las principales atracciones. Es importante encontrar un lugar al que se pueda acceder fácilmente en transporte público. Hola John. Absolutamente. Estar cerca de las principales atracciones y tener opciones de transporte convenientes puede hacer que explorar la ciudad sea mucho más fácil. Definitivamente. Nos ahorraría mucho tiempo y molestias si pudiéramos subirnos fácilmente a un autobús o tren para llegar a los lugares que queremos visitar. Eso suena perfecto. La accesibilidad es clave cuando se trata de aprovechar al máximo nuestro tiempo en la ciudad y maximizar nuestras oportunidades de turismo. Estoy de acuerdo, también debemos tener en cuenta la proximidad del hotel a restaurantes y tiendas, por lo que tenemos opciones para comer y algunas compras locales. Absolutamente. Sería fantástico tener una variedad de opciones cerca, ya sea que nos apetezca probar la cocina local o comprar algunos recuerdos. Me alegro de que lo hayas mencionado. Explorar la escena gastronómica local y comprar artículos únicos definitivamente están en mi lista de cosas. ¿Qué hacer? Eso es maravilloso. Siempre es interesante descubrir nuevos sabores y apoyar a las empresas locales durante nuestros viajes. No podría estar más de acuerdo. Además, probar la cocina local y comprar productos locales puede darnos una idea más profunda de la cultura de la ciudad. Definitivamente. Es como sumergirnos en el estilo de vida local y experimentar la ciudad desde una perspectiva más auténtica. Eso es exactamente lo que busco. Quiero que nuestro viaje sea algo más que visitar las principales atracciones. Quiero conectarme de verdad con la ciudad. Me encanta esa forma de pensar. Al explorar más allá de los puntos turísticos, podemos descubrir joyas ocultas y crear recuerdos duraderos. Absolutamente. Por lo tanto, busquemos un hotel que no solo ofrezca comodidad, sino que también nos permita sumergirnos en el ambiente local. Acordado. Podemos buscar alojamiento en barrios vibrantes que sean conocidos por su carácter único y su encanto local. Parece un plan. Me entusiasma descubrir los diferentes distritos de la ciudad y experimentar sus distintos ambientes. Yo también, cada barrio tiene su propia historia que contar, y me muero por explorar y desentrañar los secretos de la ciudad. Va a ser una aventura. Navegar por la ciudad, descubrir nuevos lugares y crear juntos experiencias inolvidables. Absolutamente. Aprovechemos al máximo nuestro viaje encontrando un hotel que no solo satisfaga nuestras necesidades prácticas, sino que también mejore nuestra experiencia en general. No lo podría haber dicho mejor. Estamos aquí para encontrar el hotel perfecto y embarcarse en un viaje de exploración y descubrimiento. Lección 12. Vestirse para triunfar. Hola Anna, estoy buscando una corbata versátil que vaya bien con cualquier traje. Eso suena bien, pero también quiero algo que destaque. Hola John. Es importante encontrar un equilibrio entre una corbata que complemente tu traje y añada un toque de singularidad a tu look general. Definitivamente. Quiero hacer una declaración sin exagerar. Algo que muestre mi estilo personal sin dejar de mantener la profesionalidad. Es un enfoque excelente.
Una corbata con un estampado sutil o un toque de color puede añadir personalidad sin distraer demasiado. Me gusta la idea de un patrón sutil. Puede añadir interés visual y hacer que mi atuendo sea más atractivo visualmente. Absolutamente. Los patrones como rayas o puntos pequeños son opciones clásicas que pueden mejorar el aspecto general sin abrumarlo. Me parece una buena opción. Quiero una corbata que pueda pasar fácilmente de reuniones de negocios formales a eventos más informales. Lo comprendo. Optar por una corbata de un color versátil como azul marino, burdeos o gris oscuro puede garantizar que combine bien con diferentes colores de traje. Eso tiene sentido. Una corbata en un tono neutro o más oscuro puede ser más versátil y combinar con una amplia gama de colores de traje. Exactamente. También vale la pena considerar el tejido de la corbata. Una seda de alta calidad o un material texturizado pueden añadir un toque de sofisticación. Estoy de acuerdo, la tela puede marcar la diferencia en el aspecto general de la corbata. Vale la pena invertir en una pieza de buena calidad. Absolutamente. Una corbata bien confeccionada no solo se ve mejor, sino que también dura más, por lo que es una adición que vale la pena a tu armario. Lo tendré en cuenta. Quiero una corbata que no solo se vea bien, sino que también resista el desgaste normal. Es una elección inteligente. Invertir en una corbata duradera garantiza que siga siendo una pieza básica de tu colección durante muchos años. Me alegro de que lo hayas mencionado. Quiero una corbata que sea a la vez elegante y práctica, para poder usarla con confianza en varias ocasiones. Se trata de encontrar el equilibrio adecuado. Una corbata que refleje tu estilo personal y que se adapte perfectamente a diferentes ambientes. Absolutamente. La corbata adecuada puede causar una fuerte impresión y aumentar la confianza, lo cual es importante tanto en el entorno profesional como social. Tienes toda la razón. Vestirse bien y prestar atención a los detalles, como la elección de una corbata, puede tener un impacto significativo. No podría estar más de acuerdo. Así que, busquemos la corbata perfecta que añada ese toque extra de estilo y nos prepare para el éxito. Lección 13. Empezar bien el día. Hola Anna, tengo una rutina matutina en la que me baño, me visto y tomo un desayuno saludable. Establece un tono positivo para el día. Hola John. Parece una buena manera de empezar el día. Una rutina matutina constante puede ayudarnos a sentirnos frescos y con energía. Absolutamente. Ducharme me ayuda a despertarme y a sentirme lista para enfrentar cualquier desafío que se me presente. Estoy de acuerdo. Una ducha por la mañana puede revitalizar los sentidos y ayudarnos a sentirnos más preparados para el día que tenemos por delante. Después de eso, vestirme con un atuendo cómodo pero presentable aumenta mi confianza y establece un tono profesional. Vestirse para triunfar es importante. Usar ropa que nos haga sentir bien puede tener un impacto positivo en nuestra mentalidad y productividad. Definitivamente. Es increíble cómo un atuendo bien elegido puede influir en nuestro estado de ánimo y mentalidad a lo largo del día. No podría estar más de acuerdo. Y tomar un desayuno saludable completa la rutina de la mañana al nutrir nuestro cuerpo y proporcionarnos energía. Absolutamente. Un desayuno nutritivo alimenta nuestro cerebro y nuestro cuerpo,
lo que mejora nuestra concentración y productividad durante toda la mañana. Es importante elegir alimentos que proporcionen un equilibrio de nutrientes, como cereales integrales, frutas y opciones ricas en proteínas. Estoy totalmente de acuerdo. Comenzar el día con una comida completa sienta las bases para tomar decisiones saludables y mejores hábitos alimenticios. Y también puede prevenir las caídas de energía a media mañana y hacer que nos sintamos satisfechos hasta la próxima comida. Ese es un punto muy bueno. Un desayuno nutritivo puede ayudarnos a mantenernos concentrados y a evitar tomar refrigerios poco saludables más tarde durante el día. Exactamente, se trata de nutrirnos y priorizar nuestro bienestar desde el momento en que nos despertamos. No lo podría haber dicho mejor. Se trata de prepararnos para el éxito, tanto física como mentalmente. Absolutamente. Nuestra rutina matutina desempeña un papel importante en la forma en que abordamos el día y gestionamos sus exigencias. Es sorprendente cómo unos pocos pasos simples pueden marcar una gran diferencia en nuestro bienestar general y nuestro rendimiento diario. Lección 14. Delicias culinarias. Hola Anna, vayamos a casa y preparemos una deliciosa comida. Tengo muchas ganas de cocinar con ingredientes frescos. Hola John. Parece un plan fantástico. Cocinar con ingredientes frescos puede realzar los sabores y hacer que la comida sea más agradable. Definitivamente. Hay algo satisfactorio en crear un plato desde cero y utilizar ingredientes directamente de la huerta o del mercado. No podría estar más de acuerdo. Es una forma maravillosa de apreciar los sabores naturales y la nutrición que ofrecen los ingredientes frescos. Absolutamente. Además, cocinar en casa nos permite controlar la calidad de los ingredientes y tomar decisiones más saludables. Ese es un punto muy bueno. Podemos elegir productos orgánicos, proteínas magras y granos integrales para que nuestra comida sea saludable. Exactamente, y experimentar con diferentes hierbas y especias puede añadir profundidad y complejidad al plato. Me encanta cómo las hierbas y las especias pueden transformar una receta sencilla en una obra maestra culinaria. Resaltan los mejores sabores. Es fascinante cómo una pizca de esto y una pizca de aquello pueden crear una sinfonía de sabores y aromas. Absolutamente. Y no olvidemos la alegría de compartir una deliciosa comida casera con familiares y amigos. Es una de las mejores partes. La comida tiene una forma de unir a las personas y crear recuerdos duraderos. De hecho, es una oportunidad maravillosa para conectarse con sus seres queridos y disfrutar de la compañía mutua con una comida satisfactoria. Y lo mejor es que podemos personalizar el plato según nuestras preferencias y necesidades dietéticas. Esa es la belleza de cocinar en casa. Tenemos la libertad de adaptar los sabores e ingredientes para que se adapten a nuestros gustos individuales. Estoy de acuerdo, es como dar a nuestra creatividad la oportunidad de brillar en la cocina. Absolutamente. Cocinar nos permite expresarnos y explorar nuevos sabores y técnicas culinarias. Y la satisfacción que se obtiene al crear una comida deliciosa con nuestras propias manos es realmente gratificante. Es una sensación de logro y un recordatorio de la alegría que se encuentra en los placeres simples de la vida. No lo podría haber dicho mejor.
Así que volvamos a casa, reunamos nuestros ingredientes frescos y embarquemos juntos en una aventura culinaria. Lección 15. Sorpresas de cumpleaños. Hola Anna, en los cumpleaños nos sorprendemos con regalos. Añade un elemento de emoción y alegría a la celebración. Hola John. Me encanta la idea de sorprendernos en los cumpleaños. Demuestra consideración y aprecio el uno por el otro. Absolutamente. Es una forma especial de expresar nuestro amor y hacer que la persona que cumple años se sienta muy especial. No podría estar más de acuerdo. Un regalo bien pensado puede hacerle sonreír y crear recuerdos imborrables. No se trata solo del regalo en sí, sino del sentimiento que hay detrás de él. Lo que cuenta es la intención, como dicen. Eso es tan cierto. Es el esfuerzo y la consideración que se dedican a elegir el regalo perfecto lo que lo hace significativo. De hecho, se trata de conocer a la persona lo suficientemente bien como para elegir algo que se adapte a sus intereses y preferencias. Y a veces, los regalos más memorables son los que nos sorprenden, los que nunca esperábamos. Absolutamente. Es el elemento sorpresa lo que añade una capa adicional de emoción y anticipación. Los cumpleaños son un momento para celebrar, y las sorpresas hacen que la ocasión sea aún más especial y memorable. No podría estar más de acuerdo. Se trata de crear momentos llenos de felicidad y alegría. Y la belleza de las sorpresas es que pueden ser grandes o pequeñas, siempre que vengan del corazón. Esa es la esencia del asunto. Es el pensamiento y el esfuerzo los que hacen que la sorpresa sea realmente significativa. Y la alegría que sentimos cuando vemos la felicidad y la sorpresa en el rostro de la otra persona no tiene precio. Es un hermoso intercambio de emociones, en el que quien hace el regalo y quien lo recibe experimentan alegría y gratitud. Los cumpleaños son una oportunidad perfecta para demostrar a nuestros seres queridos lo mucho que significan para nosotros a través de sorpresas pensadas. Absolutamente. Es una oportunidad para hacer que se sientan amados y apreciados, y eso es un regalo en sí mismo. Lección 16. Aventuras emocionantes. Hola Anna, los objetos que necesitamos suenan bien, una vez que hayamos terminado. Podemos embarcarnos en una emocionante aventura. Hola John. Me encanta la idea de embarcarme en una aventura. Es una oportunidad para explorar nuevos lugares y crear recuerdos maravillosos. Absolutamente. La aventura nos permite liberarnos de nuestras rutinas y experimentar algo fuera de lo común. Es un soplo de aire fresco, tanto literal como figurativamente. Tenemos la oportunidad de descubrir nuevos paisajes y superar nuestros límites. La aventura alimenta nuestro espíritu de curiosidad y nos llena de asombro y asombro. Eso es tan cierto. Es la emoción de lo desconocido lo que nos mantiene alerta y hace que el viaje valga la pena. La aventura puede adoptar diferentes formas, desde hacer senderismo en las montañas hasta explorar una ciudad bulliciosa o incluso probar nuevas actividades. Esa es la belleza de esto. La aventura es subjetiva y consiste en encontrar lo que nos emociona e inspira personalmente. Y no se trata solo del destino, se trata del viaje en sí. Las experiencias y los encuentros a lo largo del camino. Absolutamente.
Podemos conocer gente nueva, aprender sobre diferentes culturas y ampliar nuestras perspectivas. La aventura también nos enseña valiosas lecciones de vida, como la resiliencia, la adaptabilidad y la aceptación de lo desconocido. Nos saca de nuestras zonas de confort y nos ayuda a crecer como individuos. Es una experiencia transformadora. Y los recuerdos que creamos durante nuestras aventuras se quedan con nosotros para siempre. Se convierten en historias que apreciamos y compartimos. Esa es la magia de esto. La aventura añade una capa de emoción y riqueza a nuestras vidas. No podría estar más de acuerdo. Así que, reunamos nuestros objetos, embarquemos en esta aventura y creemos momentos inolvidables juntos. Lección 17. Noche de cine épica. Hola Anna, ver una película esta noche se supone que va a ser genial. Suena como una gran idea. Me encanta la emoción de una noche de cine. Hola John. Estoy de acuerdo, las noches de cine son siempre una forma fantástica de relajarse y disfrutar de un entretenimiento de calidad. Absolutamente. Es una oportunidad para sumergirnos en historias cautivadoras y perdernos en la magia del cine. No podría estar más de acuerdo. Las películas tienen una forma de transportarnos a mundos diferentes y evocar una variedad de emociones. Es como un escape temporal de la realidad, donde podemos reír, llorar o emocionarnos con los giros y vueltas de la trama. Esa es la belleza de esto. Las películas tienen el poder de conectar con nosotros a un nivel emocional profundo y dejar un impacto duradero. Y lo mejor es que hay una película para cada estado de ánimo y género. Desde aventuras llenas de acción hasta romances conmovedores. Absolutamente. Tenemos una amplia variedad para elegir, y siempre es divertido explorar diferentes géneros y descubrir nuevos favoritos. Las noches de cine también unen a la gente. Es una experiencia compartida que suscita conversaciones y crea recuerdos. Me encanta cómo las películas pueden ser un catalizador para las discusiones, ya sea analizando la narración o debatiendo las elecciones del personaje. Es un recordatorio del poder de la narración y de cómo puede inspirar y provocar reflexiones mucho después de que salgan los créditos. Y gracias a la tecnología, podemos recrear la experiencia del cine en casa con sonido e imágenes de alta calidad. Eso es cierto. Con un entorno acogedor, unas palomitas y nuestras películas favoritas, podemos disfrutar de una noche de cine épica en cualquier momento. No lo podría haber dicho mejor. Así que escojamos una película que hayamos querido ver y hagamos que esta noche sea inolvidable. Enhorabuena por eso. Por una noche llena de risas, lágrimas y la magia de la gran pantalla. Lección 18. Consejos de viaje. Hola Anna, cuando se trata de vuelos, generalmente se recomienda reservar con al menos unos meses de antelación para obtener las mejores ofertas. Hola John. Es un gran consejo. Planificar con anticipación nos permite garantizar mejores precios y tener más opciones. Absolutamente. Las compañías aéreas suelen ofrecer tarifas promocionales para las personas que reserven con antelación, por lo que es aconsejable aprovecharlas. No podría estar más de acuerdo. Además, reservar con antelación nos da más tiempo para planificar el resto de nuestro itinerario de viaje. Eso es cierto. Podemos investigar y hacer los arreglos necesarios para el alojamiento, el transporte y las actividades con antelación.
Nos ayuda a evitar el estrés de última hora y garantiza una experiencia de viaje más fluida en general. Otro consejo es ser flexibles con nuestras fechas de viaje. A veces, volar de lunes a viernes o fuera de las horas pico puede ahorrarnos dinero. Ese es un punto muy bueno. Estar abiertos a diferentes opciones puede ayudarnos a encontrar los vuelos más rentables y convenientes. También es una buena idea suscribirse a los boletines informativos y alertas de tarifas de las aerolíneas. De esa manera, podemos mantenernos actualizados sobre las promociones especiales. Absolutamente. Estas alertas pueden avisarnos cuando los precios bajan o cuando hay rebajas repentinas, lo que nos da la oportunidad de conseguir una gran oferta. Y no olvidemos la importancia de empacar de manera inteligente. Viajar con poco equipaje puede ahorrarnos cargos adicionales por equipaje y hacer que nuestro viaje sea más cómodo. Estoy de acuerdo. Empacar prendas esenciales y versátiles puede ayudarnos a evitar empacar en exceso y a garantizar que tenemos todo lo que necesitamos. Por último, siempre es una buena idea llegar temprano al aeropuerto para tener tiempo suficiente para el check-in, los procedimientos de seguridad y los posibles retrasos. Es un consejo crucial. Ser puntual reduce el estrés y garantiza que no perdamos nuestro vuelo. Absolutamente. Así que, para nuestra próxima aventura, recordemos estos consejos de viaje y aprovechemos al máximo nuestros viajes. Lección 19. Cuentos de pasión por los viajes. Hola Anna, parece que has tenido una experiencia de viaje increíble. ¿Volverías allí? Hola John. Por supuesto, me encantaría volver a visitar ese lugar. Dejó una impresión muy duradera en mí. Es maravilloso escuchar eso. Cuando un destino nos cautiva, es natural querer revivir esos recuerdos. Definitivamente. Regresar nos permite profundizar en la cultura, volver a visitar lugares favoritos y descubrir nuevas joyas ocultas. Es como descubrir otra capa del destino y crear una conexión más profunda con él. Exactamente. Además, volver a un lugar que nos encanta nos da la oportunidad de ver cómo ha evolucionado y cambiado con el tiempo. Eso es cierto. Cada visita puede ofrecer una perspectiva diferente y un sentido renovado de aprecio. Y, a veces, regresar nos permite tener una experiencia más relajada e inmersiva, ya que ya estamos familiarizados con el entorno. Absolutamente. Podemos saltarnos las visitas turísticas imperdibles y centrarnos en explorar lugares fuera de lo común. Es como convertirse en un local temporal y experimentar el lugar desde una perspectiva diferente. Por otro lado, también es emocionante explorar nuevos destinos y embarcarse en nuevas aventuras. Estoy de acuerdo. El mundo es inmenso y hay muchos lugares increíbles esperando ser descubiertos. Esa es la belleza de viajar. Siempre hay una sensación de anticipación y asombro cuando nos adentramos en lo desconocido. Absolutamente. Ya sea que se trate de regresar a un destino querido o de aventurarse en un territorio inexplorado, cada viaje tiene su propia magia. Tan cierto. Aprovechemos nuestra pasión por los viajes y sigamos creando experiencias de viaje inolvidables, tanto antiguas como nuevas. Lección 20. Arreglos de viaje. Hola Anna, tengo noticias interesantes. Llegaré a las 5 de la tarde, ¿puedes reservarme la habitación?
Hola John. Es genial. Me aseguraré de reservar la habitación para su llegada a las 5 de la tarde. Gracias. Agradezco su ayuda para conseguir el alojamiento. Es un placer para mí. Quiero asegurarme de que tenga una estancia confortable durante su visita. Es muy amable de tu parte. Estoy deseando disfrutar de la hospitalidad del lugar. Estoy seguro de que lo pasarás de maravilla. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarlo? De hecho, tengo que pedirte un pequeño favor. ¿También podría organizar el traslado al aeropuerto? Por supuesto. Puedo organizarle un cómodo traslado al aeropuerto. Simplemente hágame saber los detalles de su vuelo. Sería fantástico. Le proporcionaré la información del vuelo de inmediato. Perfecto. Haré los arreglos necesarios y me aseguraré de que te recojan sin problemas. Muchísimas gracias. Agradecemos enormemente su ayuda. Es un placer para mí. Estoy aquí para hacer que su viaje sea lo más sencillo posible. Estás haciendo un trabajo excelente. Agradezco su ayuda y atención a los detalles. Gracias por sus amables palabras. Siempre es un placer atenderle. Tengo suerte de tenerte como mi persona a la que acudir para los arreglos de viaje. Haces que todo sea tan fácil. Me alegro de poder ser de ayuda. Mi objetivo es garantizar que su experiencia de viaje sea perfecta. Bueno, sin duda siempre logras ese objetivo. Gracias de nuevo. Eres más que bienvenido. Que tengas un buen viaje y nos vemos pronto. Gracias. Espero verte y disfrutar de una estancia fantástica. Lección 21. Cómo elegir un plan. Hola Anna, tenemos planes básicos, estándar y premium. ¿Cuál prefieres? Hola John. ¿Podrías decirme más sobre las funciones y los precios de cada plan? Por supuesto. El plan básico ofrece funciones esenciales a un precio asequible. Me parece una buena opción. ¿Qué incluye el plan estándar? El plan estándar ofrece funciones adicionales y más flexibilidad en comparación con el plan básico. Eso es interesante. ¿Y qué hay del plan premium? ¿Qué lo hace diferente? El plan premium brinda acceso a funciones exclusivas y una atención al cliente mejorada. Ya veo. ¿Cuánto cuesta cada plan? ¿Me pueden dar una idea de los precios? Sin duda. El plan básico es el más asequible, seguido del plan estándar, y el plan premium es el más caro. Gracias por la información. En este momento me inclino por el plan estándar. Es una elección sólida. El plan estándar ofrece un buen equilibrio entre funciones y asequibilidad. Estoy de acuerdo, parece que el plan estándar satisfaría mis necesidades sin arruinarme. Absolutamente. Es importante elegir un plan que se adapte a sus requisitos y presupuesto.
No podría estar más de acuerdo. Agradezco su ayuda para explicar las diferentes opciones de planes. De nada. Me alegra poder ayudarlo a tomar una decisión informada. Siempre es bueno tener toda la información necesaria antes de tomar una decisión. Gracias. De nada. Si tiene más preguntas, no dude en preguntar. Estoy aquí para ayudar. Te lo agradezco. Te avisaré si necesito más aclaraciones. Gracias de nuevo. No hay problema, tómate tu tiempo y elige el plan que más te convenga. Avísame si necesitas más ayuda.